Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenida, bienvenido a mi podcast, un espacio quincenal donde trato de profundizar en el mundo de la literatura y lo hago a través de entrevistas que espero que te resulten educativas, inspiradoras o sorprendentes. Si quieres apoyar este proyecto solo tienes que darle a me gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Manuel Moyano nació en Córdoba, creció en Barcelona y vive en Molina de Segura, en Murcia. Estudió ingeniería agrónoma, pero en la actualidad es gestor cultural, además de escritor. Con su primer libro, El amigo de Kafka, obtuvo el premio Tigre Juan. Ha publicado, entre otras, las novelas El imperio de Yegorov, que fue finalista del premio Herralde y premio Celsius en la Semana Negra de Gijón, La coartada del diablo, premio Tristana, La hipótesis Saint-Germain, premio Carolina Coronado, El abismo verde y La agenda negra. Su narrativa breve, recogida en El oro celeste, El experimento Wolver y Teatro de ceniza, aparece en numerosas antologías. Entre sus obras de no ficción destacan Dietario mágico y los libros de viajes Travesía americana y Cuadernos de tierra. Acaba de publicar este año 2022 La frontera interior, ganadora del premio Eurostars Hotels. No sé si lo he dicho bien, Manuel, pero bienvenido. Bienvenida, bienvenido, no, gracias, Ana. Bien hallada, como se suele decir, ¿no? Bueno, mira, lo que me llama mucho la atención de ti es que eres una persona muy tranquila. Si se tuviera que definir, serías el escritor tranquilo. Un escritor que vive y escribe en Molina de Segura, una ciudad de la Murcia interior. ¿Cómo es la vida de un escritor de provincias? Bueno, esa es una pregunta un poco compleja. Hoy día, gracias a Dios, el concepto de capital y provincias se ha amortiguado, aminorado un poco, aunque no del todo. A pesar de que tengamos buenos medios de comunicación digitales, incluso físicos, el gran peso del mundo literario editorial sigue estando en las grandes capitales, Madrid y Barcelona, ¿no? Sí, que a mí me pasa lo mismo. Yo también soy escritora de provincias, si es que se puede seguir utilizando como tú dices. Sí. Y yo sí noto, ¿no?, que los escritores que viven en las grandes ciudades, pues quedan más, tienen más acceso a muchas cosas, ¿no? Que Sí, al fin y porque al las cabo, relaciones personales siguen teniendo mucho peso, las relaciones personales. Entonces, total. el que está allí en persona, en carne y hueso, físicamente, en una capital, pues tiene acceso y al final los editores y toda la gente del mundo literario son humanos y la proximidad personal tiene un peso importante. Ujú. De todas formas, hemos de decir que Molina de Segura es tierra de escritores, es ciudad de escritores. Algunos habéis ido a vivir allí, otros son de allí, pero cuéntanos un poco la vida literaria de Molina de Segura. Bueno, yo creo que a pesar de ser un pueblo dentro de una provincia, lejos de las grandes capitales, hemos conseguido crear un pequeño polo de atracción, ¿no? En torno a la literatura. Se ha hablado de esa leyenda del meteorito que no tengo muchas ganas de repetir, pero que de alguna forma es un símbolo de que aquí realmente ha confluido muchos escritores por distintos factores y además se hacen actividades importantes en el campo literario, como es el Premio Setenil o el ciclo Escritores en su tinta, aparte de publicarse muchos libros de autores de Molina. Ujú. Cuento yo brevemente. Se dice que cayó un meteorito, bueno, se dice, no, cayó un meteorito, que por cierto está en Madrid, esto de la Sí, ciudad de provincias tiene grandes ramificaciones, un meteorito que cayó en Molina de Segura. No sé si fue a principios del siglo pasado o el pues anterior, finales del anterior. con casi exactitud fue a mitad del siglo XIX. Ostras. O Ujú. sea, hace siglo y medio largo. Bueno, y dicen las malas lenguas que eso traía una radiación especial que hacía que atrajera a escritores, ¿no?, a la Y se zona de quedó en el Molina de aire. Segura. Se quedó en el aire En la el aire y esencia. sigue por aquí todavía.
Bueno, porque está Paco López Mengual, Sí, él eh, cree en la leyenda. él cree en la leyenda, está el escritor Jerónimo Tristante, que creo que también vive por allí, Sí, está en fin, Lola López Mondéjar, Marta Zafrilla correcto. y O Pablo de sea, Aguilar, hay mucha gente. muchísimos, muchísimos escritores. Bueno, pero vamos a hablar de Manuel Moyano, que para eso te he invitado a un día de libros. Y a mí me interesa saber, porque tu vida ha dado muchas vueltas, pero ¿en qué momento decidiste que lo tuyo era escribir? ¿Tuviste ese momento de caída del caballo como San Pablo? Bueno, yo soy de los que han tenido cierta afición por el concepto, la idea de escribir desde, no diré desde que tengo uso de razón, ¿no? Pero desde niño es algo que me ha traído. Siempre he hecho haciéndolo de una forma muy esporádica. Realmente, y a lo mejor aquí tiene que ver el meteorito, cuando empiezo a tomármelo más en serio es cuando me vengo a vivir a Molina de Segura en el año 92 o por ahí, a raíz de casarme con una natural del pueblo. Y una serie de circunstancias, incluido que un relato que tenía lo mandé a un premio que daba en Águila, que había en Águilas y me dieron el primer premio, unido a otros factores, fue un momento en que realmente me empecé a de tomarlo como una cosa esporádica que me gustaba, pero sin poner toda la carne al asador, por así decirlo. A partir de ahí, del 92, empecé a tomármelo más en serio y a escribir bastante, ¿no? Ujú. ¿Tomártelo en serio qué era? ¿Tener unos horarios? Sí, ¿Comprometerte con un dedicarle más proyecto? tiempo y tener aspiraciones, más aspiraciones literarias. Quiero decir que yo a menudo lo que había escrito hasta entonces a lo mejor estaba más centrado exclusivamente en la historia. No pensaba también en la forma, ¿no? En la literatura, en ese, lo que creo yo que es la literatura, un equilibrio entre lo que se cuenta y cómo se cuenta, ¿no? Oigo la lluvia, ¿verdad, Manuel? ¿Está Sí, sí, lloviendo? en Molina Segura está lloviendo ahora mismo. Sí, pues aquí en Cartagena también. Bueno, eso son buenas noticias. Que Sí, haya lluvia son buenas noticias. tal como está el Bueno, panorama. oye, como tú decías, has ganado muchísimos premios. El Celsius, el Carolina Coronado, el Eurostar Hotels. Has sido finalista del Herralde. Mm, ¿Es para ti esto de los premios una estrategia para poder vivir de la literatura o es que aunque no lo parezca eres una persona muy competitiva? Bueno, no soy muy competitivo, aunque algo competitivo es siempre uno, ¿no? La estrategia, yo no sé hasta qué punto se puede hablar de estrategia en todas estas cosas. Pero sí, la verdad es que los premios te... Cada premio de alguna forma te permite subir un escalón. Los primeros que me dieron, que eran a relatos, era un espaldarazo en el sentido, bueno, si me premian, no debe ser tan malo lo que escribo, ¿no? Te iban dando confianza. Ahora en esta fase en que ya lo que me premian son libros completos, a veces va sobre libro inédito y más raramente sobre libro ya publicado. Cada libro de esos en general te permite subir un escalón y sobre todo te da acceso a editoriales importantes a las que es muy difícil acceder y no necesariamente depende de que escribas bien o mal. O sea, se puede escribir de lujo y no haber manera de acceder a ciertas editoriales, en parte por lo que hemos dicho de la provincia, ¿no? Entonces un premio de estos de repente te sitúa en una editorial importante como puede haber sido en mi caso Anagrama o RBA, a las que sin la mediación del premio sería realmente difícil acceder, ¿no? Y por supuesto eso hace que el libro en concreto y tú como autor tengas más difusión y más repercusión. Ujú. Sin embargo, tú eres un poco autor nómada, de alguna manera. No paro de definirte en la entrevista, pero sí, Sí. porque no te ciñes a un género concreto, te gusta el relato, la novela, pero dentro de la novela hacer ciencia ficción. Has dedicado a los viajes también, has hecho varios libros y también a señalar aspectos muy concretos y muy específicos de una cultura, ¿no? Em,
Y además, pues con todos estos premios tampoco estás dentro de una editorial donde ya desarrollas toda tu trayectoria, sino que vas un poco libre. Em, Claro, ¿Es algo que tú quieres que sea así? buscado. ¿No quieres ceñirte? Bueno, habría dos preguntas distintas. Una es lo más elegido, que es los géneros que uno toca o el tipo de libros que escribe. A mí, si hay algo que me aburre, es repetirme. Quiero decir, una vez que he hecho un libro, volver a hacer otro libro más o menos parecido, no me apetece. Por tanto, me gusta crear algo distinto y algo en otra línea. No sé si como un desafío o sencillamente porque es que no puedo hacerlo de otra manera, ¿no? Para mí un ejemplo claro es quizá el libro mío que ha tenido más éxito antes de La frontera interior, que fue El Imperio de Yegorov. Ahí realmente desarrollé un sistema de narración que tampoco lo había inventado yo, pero quizá lo llevé más allá que nadie. Y podía haber dicho, bueno, es una acumulación de documentos donde no hay un narrador. En fin, yo digo que se había hecho, pero poco. Y no me hubiera costado nada coger ese mismo esquema y empezar a hacer novelas como churros siguiendo ese esquema, pero sinceramente no me hubiese apetecido. Y eso me pasa un poco con una vez que toco, por ejemplo, el microrelato. Yo escribí un libro de microrelatos que es Teatro de Ceniza, que tiene 100 piezas, que es la selección de en torno a 300. Durante más de 2 años me dediqué con fervor, podríamos decir, a escribir microrelatos y me quedó un libro creo que aceptable. Y una vez que hice eso, yo casi le di carpetazo al microrelato para siempre, ¿no? Otra cosa me pasa también con los relatos, ¿no? Escribí muchos relatos, tengo 3 libros publicados, otro quizá inédito, pero quizá no vuelva al relato. Es como si me fuera cansando de las cosas, igual que ahora he pasado un poco de la ficción a la no ficción por los viajes y tal, que es quizá lo que más me apetece. Esa sería la primera parte de la pregunta. Respecto a la segunda, al cambio editorial, pues desde luego en parte quizá viene condicionado por no estar haciendo un mismo tipo de libro constantemente, que a lo mejor, pues no sé, eso lo favorecería. No lo sé muy bien, ¿eh? Quiero decir, a mí desde luego me gustaría publicar todo en anagrama, pero no todo lo que he escrito después de Yegorov le ha encajado a anagrama en su línea editorial. Quizá por lo que te digo, de ir variando. Realmente la editorial a la que le he sido más fiel o que me ha sido más fiel a mí es Menos Cuarto de Palencia, pero que es una editorial a nivel nacional y que creo que llevo 5 títulos, no estoy seguro, 4 o 5 y posiblemente haya un sexto el año que viene. Ujú. ¿Se puede anticipar algo de ese nuevo libro? Trae Malfario. Bueno, por lo menos, ¿es ficción o no ficción? Es ¿Continúas no con no ficción, ficción? es no Vale, ficción, no ficción. vale, vale, vale. Pues fíjate que, claro, todo esto que comentas en el mundo en el que estamos, en el que las etiquetas son tan importantes, ¿no? Porque a los autores casi que se les relaciona, ¿no? Con un género, con una editorial, con un estilo, con un personaje incluso, ¿no? Si Sí, pensamos en Lorenzo Silva, sí. aunque ha escrito muchas más cosas, pero pensamos en Bevilacqua, ¿no? O cualquier Mm. otro autor. ¿A tu carrera crees que eso le afecta? ¿Crees que es algo que puede lastrar? El que tú no te agarres, el que seas este El no espíritu ser, libre, ¿no? el no ser etiquetable, ¿no? Sí. Pues puede ser que afecte, pero yo no sé hasta qué punto uno puede elegir eso o tiene que dejarse llevar por lo que le sale. Has dicho Bevilacqua. He leído un par de novelas de Bevilacqua, o sea, de Lorenzo Silva, y no me han disgustado, pero que a mí esa idea de coger un personaje y novela tras novela el mismo personaje, pues no entra en mi concepción de lo que es escribir. Es decir, escribir un libro es algo que lleva un esfuerzo notable, unas veces más y otras menos, ¿no? Hay libros que te salen muy fáciles y otros que te cuestan. En todo caso, creo que hay que estar enamorado de esa idea de alguna manera para emprender la escritura del libro.
Dentro de tus libros, ¿cuál sería ese que te ha costado más y el que te ha costado menos? Pues la paradoja es que quizá de los que menos me han costado son los que han tenido más éxito, ¿no? El Imperio de Yegorov eh, es el libro que fue finalista del Herralde, se ha traducido al holandés, fue ganador del premio Celsius, etcétera. Se ha publicado en anagrama y se ha vendido bastante. Ese lo escribí en 15 días, básicamente. ¿Pero tenías la Escri- idea ya dando vueltas antes de sentarte o fue pensado y escrito? de- Había una idea de arranque con la que no conseguía dar la forma de contarla. Y en el momento en que di con ella, digamos que hubo ahí una explosión mental cuando di con el mecanismo de contarlo que realmente fue muy fluido durante 15 días, todas las tardes, los fines de semana, porque las ideas para continuar me salían a borbotones, ¿no? ¿Y te refieres a la forma de contarlo? La forma de contarlo me dio un poco es decir, la idea sobre la que descansa la novela la tenía. La forma de contarlo es lo que de alguna forma me surgió de golpe, ¿no? Y es esa forma fragmentada, ¿no? Sí, esa forma fragmentada, pero en algún momento dado me lo pidió la novela. Y luego el toque de humor muy importante que también cuando di con eso fue fluir, ¿no? Pero luego hay Ujú. otros libros, por ejemplo, Cuadernos de Tierra es un libro que narra viajes reales míos a pie por la zona del sureste, caminatas de 3 días, viendo la intemperie y tal. Y es un libro que inicialmente no tenía intención de escribir y luego todas esas notas le di forma, las cambié de presente a pasado, etcétera. Que eso, y como intercalé unas investigaciones criminales de sucesos que me había encontrado en el camino, pues para darle a todo eso una apariencia con cierta uniformidad y fluida, pues la verdad es que me llevó muchísimas revisiones. En fin, al final salió algo de lo que estoy más o menos satisfecho. Y ese fue uno de los duros, ¿no? Uno de los que más te costó. Sí, también hay otro que es la hipótesis Saint-Germain, que este es de ciencia ficción pura, el único, que es de ciencia ficción pura, que este ganó el premio Carolina Coronado. Y este realmente, la cuarta parte del libro, jamás había logrado dar con el tono, ¿no? Hasta que se me ocurrió un recurso en que el narrador, en vez de contar la historia, deja de hablar y lo otro es una grabación, algo así. Bueno, fue uno de esos recursos que uno a veces se tiene que sacar de la manga, pero hizo que funcionara, ¿no? Pero claro, eso me llevó muchas reescrituras. Cosa que tú, que eres también escritora, sabrás que lo de la reescritura puede ser a veces pesadísimo, pero en fin. Una de las cosas que hay que tener para escribir es paciencia, que por cierto yo, aunque se me tacha a menudo de tranquilo, no la tengo. Soy poco paciente. Me llama la atención de cómo planificaste este Cuadernos de Tierra, ¿no? Esas rutas que hiciste que luego mezclaste con el tema de los crímenes. ¿Por qué alguien coge una mochila y se va a dormir al Sí, raso pues por yo no su sé. propia región? Sí, yo qué sé, a veces necesitas escapar un poco de todo, no por nada en concreto, ¿no? Y esa sensación de libertad de salir sin una fecha de vuelta, sin que nadie te espere en ninguna parte, comer donde te apetezca y dormir como un animal en el bosque. No sé, es una sensación Nunca me ha dado por ahí, ¿eh? Te he de decir, es que una esto lo compartimos. libertad interesante. La cuestión es que eso realmente hice 2 excursiones en ese. Es que la palabra excursión incluso las minimiza, porque son un poco más que excursiones. Mm. Y tomé algunas notas, pero no tenía intención de escribir nada. Solo que cuando repasé las notas al segundo o tercer año, pensé que de ahí podía salir un libro. Con lo cual, al final hice otras 4 más, estas ya con la cabeza puesta en el libro. Con lo cual, son un poco distintas y ya las notas estaban apuntando hacia un libro. Y ocurrió que además, de las 6 excursiones, curiosamente, en 3 di con hechos bastante extraordinarios, ¿no? Uno era un asesino en serie que había actuado por la zona de Socobos, pegada a Murcia,
otro era un nazi que había estado escondido en un valle de Alicante, y el otro un fusilamiento perdido en mitad de la sierra por las zonas de Gonta, Yeste, todo ahí, que había un mojón que recordaba ese fusilamiento. Investigué esas 3 historias casi hasta el final y las investigaciones las intercalé con las excursiones. Y bueno, quedó un libro como mínimo variado. ¿Cómo diste con esas historias? ¿Las historias saltaron durante Sí, el camino? Entiendo que... sí, pura casualidad di con ellas. No sabía qué decir. Además, en ese sentido creo que el azar me favoreció, ¿no? Son cosas bastante espectaculares, ¿no? Un nazi escondido, un asesino en serie, un fusilamiento en los montes. Eran interesantes. Cuando terminas de escribir una obra, dices, bueno, voy a ver qué premios son los que están, a cuál puedo presentarlo, o ya escribes pensando en un premio concreto que tú No, quieras. eh, jamás escribo pensando en un premio. Por lo que te he dicho, yo creo que yo si escribo es porque siento un impulso, llamémoslo artístico, de hacer algo. Te diré el ejemplo de el último, que es La frontera interior. Tenía la idea de hacer un viaje por Sierra Morena y se dieron las circunstancias hace unos 3 años. Tenía coche y días y lo hice. Me tiré 8 días, lo improvisé bastante en cuanto a lo que iba a hacer durante el viaje, pero llegué a citarme con varias personas. Hice todo eso durante 8 días, debo reconocer, me fui solo, que disfruté como un cosaco. Y recogí todo eso y lo escribí a lo largo del año. Y ya una vez escrito, empezando a pensar cómo podía moverlo, es cuando busqué si había algún premio de literatura de viajes, porque sabía que había alguno. Lo que hice de Eurostars y lo mandé. Pero, quiero decir, entre la gallina y el huevo, que fue antes, ¿no? Realmente el pensar el libro y gestarlo es anterior al premio y siempre es así. La idea de escribir para un premio me aburre, como escribir siempre lo mismo, ¿no? También me aburriría. ¿Por qué Sierra Morena? ¿Qué te atraía? Porque tú te fijas mucho en lo que está más cercano. Tienes varios libros que son de cosas muy cercanas, ¿no? Que tú resaltas, tú, como se dice ahora, pones en valor o te fijas en ellas. ¿Por qué Expresión que Sierra Morena? odiamos, ¿no? Expresión que los Sí. escritores podemos poner. Bueno, también tengo por lugares más lejanos. Tengo un libro que es Cruzando Estados Unidos de una costa a otra. Pero Ujú. Sierra Morena, como el sureste, yo siempre algo que pienso como uno de mis principios vitales casi, que en tu entorno puede haber cosas tan interesantes como la otra punta del mundo. Que a veces para buscar algo que te dé sensación de exotismo no necesitas irte a la India, ¿no? Y esa era un poco también la idea, era describir Sierra Morena como si hiciera un viaje fabuloso a la otra parte del mundo, ¿no? Pero aquí al lado, añadiendo varios factores más. Primero, que nadie había escrito nunca un viaje por Sierra Morena a lo largo, como he hecho yo, ¿no? Este viaje es un viaje longitudinal, empieza en Despeñaperros, pasa por 6 o 7 provincias españolas, andaluza, manchegas y extremeñas, y termina en Portugal. El hecho de hacer algo que nadie había hecho antes también es un estímulo, ¿no? Y aparte, yo nací al pie de Sierra Morena y de niño mi padre nos llevaba por allí y luego de joven hice muchas excursiones. Había varios motivos, ¿no? Y su confluencia dio el viaje y el libro. Y es una frontera realmente, Sierra Morena. Sí, la verdad es que no llegué de primeras a ese título. De hecho, cuando lo presenté al premio se llamaba La montaña en invierno, porque hice el viaje en invierno. Llegué después, pero sí es una frontera. Lo ha sido históricamente, pero porque lo ha sido desde un punto de vista geográfico y orográfico, ¿no? La meseta castellana, para pasar al Valle del Guadalquivir y llegar a puntos tan importantes en su día, como eran los puertos de Sevilla y Huelva, que en la España renacentista y barroca era por donde entraba el oro, ¿no?
para llegar al centro había que pasar por Sierra Morena sin más narices, ¿no? Y de hecho durante mucho tiempo se pasó por un camino que no es el que se hace hoy, que era un camino por el norte de Córdoba, que se llamaba el Camino Real, que iba a Toledo, Madrid, hasta que Carlos III decide hacer el paso por Despeñaperros, que es el que se hace hoy día. Pero ¿qué hace que se salve hoy día? Se salva con tanta facilidad que se olvida que eso actuó como una frontera física, ¿no? Era además, como era una tierra un poco salvaje de nadie, pues claro, aquello estaba lleno de maleantes, no bandoleros, que en realidad solo hubo ya más al final. Pero desde tiempos antiguos era un lugar propicio para asaltar a los que pasaban por allí, ¿no? O sea, y de todo eso queda algo todavía, ¿no? Sí, ¿qué queda? Bueno, pues que sigue siendo una zona poco poblada, ¿no? Mm. Que quizá haya evolucionado un poco menos que los valles, porque hay menos población. Has encontrado personajes muy curiosos en este viaje, ¿no? Esto que hablabas, esa extrañeza que a veces nos produce, ¿no? Lo cercano, verlo con esa o con ese exotismo y realmente, dentro del libro encontramos personajes muy curiosos. ¿Cuál te llamó más la atención? Me llaman la atención todos porque cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pero hombre, creo que de todos, incluidos los poetas, etcétera, quizá el poeta de la Sierra Aracena, Manuel Moya, era un personaje que parecía hecho, o es, porque es amigo además, que parece hecho para encarnar un personaje literario, ¿no? Es realmente así una persona excesiva excesiva digo, torrencial, y que me llevó a bastantes sitios, me enseñó bastantes cosas y me contó muchas cosas, y comimos y bebimos y, en fin, quiero decir, cuando lo he visto escrito, realmente es el personaje más literario de todos ahí, a pesar de que sea una persona de carne y hueso, ¿no? Ujú. Bueno, y estuviste en lugares muy curiosos también. ¿Alguno que te gustaría destacar? Bueno, desde el punto de vista, quizá los dos extremos del viaje sean interesantes. El viaje lo empecé en Aldea Quemada, que es una aldea de Jaén, cercana de Peñaperros, y allí hay una cascada que no conoce casi nadie, muy, muy llamativa, que es la cascada de la Cimbarra, que tiene 40 o 50 metros de altura. Y en la otra punta, donde terminé el viaje, está el castillo de Noudar, que es un castillo portugués en la frontera con España y que se nota que fue una fortaleza impresionante de la que no queda gran cosa, ¿no? Y entre medio un montón de cosas, empezando, no sé, por ejemplo, por cosas que en algunos casos ya conocía, ¿no? Pero no deja de sorprenderme la belleza y frondosidad de la Sierra de Aracena en Huelva, ¿no? Que es por donde está Jabú y Fuenteridos. Pero en general, en todas partes. La Virgen de la Cabeza era un sitio que no había estado en mi vida. Antropológicamente es muy interesante la Virgen de la Cabeza, donde se hace una mega romería en abril, creo que es. Estos lugares, ¿no? Que son desde tiempos inmemoriales, son mm, Sí, en el libro hablo de lugares de poder, ¿no? Porque al final mm, es algo que suele estar asociados a santuarios, ¿no? La Virgen de la Cabeza. Luego hay un sitio que es la Virgen del Ara, no del Ara, sino del espacio Ara. Virgen del Ara, que está en Extremadura, que es una iglesia también poquísimo conocida, que está cerca de un manantial y que tiene todo el interior pintado con frescos, y le llaman la Capilla Sistina Extremeña, o la Virgen de Tentudía, que es un monasterio por ahí perdido donde hubo una batalla un poco similar a las Navas de Tolosa, y donde también, digamos que podríamos estar en lugar de poder, como otro es en la Peña de Alajar, también llamada Peña de Arias Montano,
que es una peña que está en la Sierra de Aracena, que también esa especialmente se asocia con esa especie de fuerza telúrica innombrable, ¿no? Que se le supone Mm, a ciertos sitios. sí, sí, sí. Oye, este libro, La frontera interior, em, está teniendo mucha repercusión porque hasta Ian Gibson ha Sí, leído, o Ian Gibson, no sé cómo sí, se sí. dice. Ian. Ian Gibson Sí, ha sí. Todos leído el libro tendemos a decir y Ian, pero es Ian. Ian, pues Ian Gibson ha leído el Sí. libro y te ha dedicado unas palabras. Sí, no, la verdad es que, hombre, debo decirlo que yo se lo envié, pero vamos, tampoco esperaba mucho más que un gracias, ¿no? Pero el hombre lo leyó y me escribió porque estaba entusiasmado con el libro. De hecho, quería que nos viéramos a tomar café y le recordé que yo no vivía en Madrid. Volvemos a decir lo de las provincias, por cierto, porque si no hubiera quedado con Ian allí, ¿no? Gibson. Pero tuvo la gran amabilidad de escribir esa reseña que yo no le había pedido y hacerse la foto con el libro y tal. Y hombre, para mí es Ujú. un placer, aparte de que tenga alguna repercusión en que los lectores se acercan al libro, es un placer personal para mí, ¿no? Que una persona tan destacada intelectualmente, literalmente, le dé esa importancia a este libro, ¿no? Le haya causado el placer que él dice que le ha causado. Es que es un libro muy envolvente, ¿no? Es que te sitúa, te ves allí. Y además es que en España no son habituales los libros de viajes. Bueno, tenemos a Javier Reverte, ¿no? Que fue Sí, un gran viajero por todo el sí. mundo. Yo creo que renovó un poco el- el interés por los libros de viajes aquí en España, pero es una tradición poco explorada en la literatura española, o al menos eso me parece a mí. No, no, totalmente. De hecho, hablé de esto hace poco en la biblioteca regional. O sea, Ujú. y además que lo creo extensible casi a todos los países latinos, no sé por qué. Mientras que hay una gran tradición anglosajona donde los ingleses son los reyes absolutos del libro de viajes, aquí ha habido muy poca tradición y no es que no se hayan escrito libros de viajes, pero han pasado más o menos inadvertidos, no han pasado al canon en ningún caso. Y la única excepción es quizá los viajes de Cela, el viaje a la Alcarria, que él bebe del 98, ¿no? Pero Azorín y Unamuno habían escrito bastante sobre viajes por España. Él de alguna forma sigue esa tradición, pero consigue darle un plus. Pero por otro lado, a la vez se convierte en cierta forma, llamémoslo así, en un lastre, en el sentido de que después de Cela, la mayor parte de la gente que ha escrito libros de viajes por España ha imitado el estilo de Cela, ¿no? Que es una de las cosas vamos, a mí me gustan los libros de Cela, pero quería apartarme de esa especie de patrón o de esquema, ¿no? Y luego ¿Cómo Javier sería ese Reverte, esquema? el de Cela, Sí. pues piensa, por ejemplo, dice, el viajero va a tal, el viajero habla con la campesina que le parece muy hermosa esta mañana, ¿no? Es ese tono, ¿no? El caminante entra a la posada y le sirven un buen vino de la tierra, etcétera. Que me gusta, pero digamos que no quería hacer eso porque ya Cela había hecho y rehecho ese estilo y otros que han seguido después. Y como te decía Javier Reverte, que lo mencionado tú antes, es casi el primer escritor español que adopta un poco un papel de escritor de viajes anglosajón. Y claro, hace todo viajes por el exterior, ¿no? No sé si tiene algo por España, pero vamos, la inmensa mayoría son viajes por el mundo, ¿no? Y de alguna forma podría decir que yo intenté fusionar ambos, ¿no? O sea, un poco esa España interior que retrata Cela, pero con los ojos más anglosajones, por así decirlo, de Javier Reverte. Que más que en él me fijé en autores anglosajones como no muy conocidos, por cierto, Colin Zubron o Lawrence Osborne, que escribe libros de viajes que me gustan mucho, ¿no? Y yo le quería dar ese tono al libro de viaje por Sierra Morena. O sea, quería alejarme
de ese tono 98ista de Azorín, Unamuno y que continúa Cela, ¿no? Quería dejarme por no repetir, aunque ya digo que a mí esos libros me gustan mucho. Me gustaría que comentaras una frase que pones al comienzo de El Imperio de Yegorov, que dice la frase: el arte existe porque somos conscientes de que algún día vamos a morir. ¿Seguiría creando si dejase de tener la certeza de mi propia muerte? Pues sí, yo creo, esa se la atribuyo a un compositor. Sí, haces un juego metaliterario, ¿no? Sí, Al sí, inicio sí, de... exacto. Pero vamos, creo un poco en esa frase, que además creo que he oído algunas variaciones sobre eso, y una no sé si fue o este poeta, el libro del frío, no me sale ahora mismo cómo es, un poeta castellano. Es una idea que expresada de otra forma, de alguna forma la he visto, y bueno, que está incluso en el cuento El Inmortal de Borges. La idea de que, digamos, que el arte es como una especie de huida desesperada o de un refugio desesperado ante el inevitable final, ¿no? Como ahondemos más en lo que nos rodea, dejemos algo, ¿no? Dejemos una piedra en el camino. O intentemos analizar este extraño universo que nos... analizar y expresar el extraño universo que nos rodea. ¿Qué ocurre en el cuento El Inmortal de Borges? Diversos personajes, entre ellos Homero, están viviendo alrededor de la fuente de la eterna juventud, de la inmortalidad. Y puesto que saben que no van a morir, degeneran y se convierten prácticamente en animales. Digamos que esa eternidad, como decir, bueno, ¿qué más da si no lo hago hoy, lo haré mañana y si no el otro? Sí, creo un poco que esa frase es así, ¿eh? O sea, que ese concepto no es un disparate. Creo que el sabernos mortales es una de las cosas que nos impulsa al arte, ¿no? Si no, quizá viviríamos como los gatos y los demás animales que ignoran que van a morir, ¿no? ¿Qué te gustaría mejorar como escritor? Me apetece hacer algo de no ficción en otra línea, no viajes, sino algo distinto. Hay una cosa en concreto que quisiera lograr, que es llamémoslo, desestructuración de una novela o de un libro de no ficción, porque es algo que se hace mucho y para mí sería un desafío porque a mí me cuesta mucho romper la línea cronológica, ¿no? La novela empieza en un punto y el tiempo avanza hasta el final. Y no sé, esto es una cosa que puede parecer mínima, pero a mí me apetece hacer algo donde me cargue completamente la línea cronológica y claro, deje algo coherente. ¿Y qué es lo que no soportas del mundo literario? Lo que no soporto, pues no lo sé. Sí, una de las cosas que no soporto es ver que hay, y no voy a decir ningún nombre, autores muy cacareados o que se venden mucho y que uno cae en comprarlos y más de una vez y luego dice, bueno, pero esto ni siquiera me parece que tenga gran valor, ¿no? Eso es una cosa que... Pero en fin, a lo mejor todo el mundo piensa eso de los libros que no son suyos. Oye, como en tu faceta como gestor cultural, ¿crees que la cultura y el arte es un reducto galo dentro de este mundo tan estresado, tan egoísta, tan competitivo en el que vivimos? Buah, no sabría decirlo. Hombre, cultura, es decir, alguien que no lea, pero que vaya a un concierto de no sé quién que van 50.000 personas, pues también está disfrutando de la cultura, ¿no? La cultura es algo muy amplio y aunque cada uno tienda a creer que sus gustos son los correctos y los demás no saben lo que están haciendo, pues, o la gente que ve series, ¿no? Digo porque yo apenas las veo, pero el que se pega a auténticas sentadas de ver series, pues también está consumiendo cultura de otra manera, ¿no? Ujú.
Quiero decir que al final todo el mundo necesita, es poca la gente que no necesita ningún tipo de refugio cultural. Un poco por lo que hemos dicho antes, ante esa conciencia en el fondo que tenemos todos de la inutilidad y la transitoriedad de vivir, todo eso necesita paliativos. Pues voy a pasar a hacerte el test de preguntas literarias. ¿Estás preparado? Esto es como un Sí, concurso. venga, adelante. Vamos allá. Un clásico que te haya gustado. Bueno, clásico, no sé hasta qué fecha, a partir de qué fecha sería clásico, pero en principio Borges, así como toda su obra en general, no toda, la mayoría. Si tuviera que retroceder más, Stevenson o Cervantes. Ujú. Un clásico que aborrezcas. Faulkner. Yo no soy como los del pueblo de Amanece que no es poco. Y realmente Faulkner no es un juicio a priori, es que lo he intentado una y otra vez y hasta Proust, que también se me resiste mucho, le veo más que a Faulkner. Faulkner no sé qué tiene que no puedo con él. Ujú. Un libro que te impactó para bien en tu adolescencia. Bueno, yo era muy lector en general de Julio Verne, o sea que podría decir que la mayor parte de la obra de Julio Verne, empezando por Viaje al centro de la Tierra. Ujú. Un libro que recomiendes siempre. Depende de la época, pero hay uno que he recomendado bastantes veces, que es Hacia rutas salvajes de John Krakauer, que cuenta la vida de, creo que se llamaba McCandless, un tío, un joven un poco alocado que se fue a vivir a Alaska y murió allí y bueno, hizo una película Sean Penn. Pero ese libro me parece un libro de estos creo que le tiene que gustar a todo el mundo, desde los más exigentes literariamente hasta los que leen poca literatura. El libro que te estás leyendo. En este momento, y se me está haciendo un poco duro, y eso que el autor me gusta, Aniquilación de Michel Houellebecq. ¿Eres de leer solo un libro o de tener varios abiertos? Me hicieron esa pregunta el otro día y respondí lo que te voy a responder, que yo soy de tener uno solo. Esto de ir mezclando historias y tal, pues no, o sea, yo empiezo uno y lo acabo con mayor o menor... A veces si el libro no me gusta mucho, hago alguna trampa para acabarlo rápido, pero mientras no lo dé por terminado, no empiezo otro. O sea, que tienes que terminarlo. Sí, sí, bueno, yo te digo que a veces hago trampas, ¿eh? Y bastantes veces hago trampas. Saltar de 10 en página Pero esto es como hacer trampas al solitario, sí, Manuel. sí, pero es exacto, sí, pero es que hay que engañarse a uno mismo, ¿no? Pero también es como cuando por no dejar una película por la mitad empiezas a saltar con el mando y los últimos 20 minutos te los ves con las imágenes corriendo, ¿no? ¿Cómo es para ti un día de libros perfecto? Bueno, pues, hombre, por ejemplo, el sábado pasado, viendo gente, amigos, colegas y lectores en la Feria del Libro, me lo pasé bien, pero... La Feria del Libro de Sí, Murcia. de Murcia, sí, perdón. Pero quizá mi día perfecto es una cosa que hago una vez al año o dos cuando voy a Barcelona, que es ir al mercado de Sant Antoni, al que estoy yendo desde que era niño. Y es un gran mercado de libros de ocasión y, no sé, suelo salir atiborrado de allí, ¿no? De comprar libros a veces raros de encontrar y que allí los encuentras y a muy buen precio. Y luego esa tarde, después de comer, ojearlos, ¿no? Para completar el día. Sin empezar a leerlos, ojear un poco el botín, ¿no? El botín que te has llevado por la mañana. ¿Hay algún Ese libro sería. que hayas conseguido ahí que te haya hecho especial ilusión? Hay alguno, pero son tantos que Ujú, soy incapaz de acordarme ahora de ningún título en concreto. ujú. Pues muchas gracias, Manuel, por habernos acompañado en este día de libros. Pues muchas gracias a ti, Ana. Ha sido un placer mantener esta conversación contigo.
Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un día de libros.